Buenas noches, estimados estudiantes. Quiero mostrarles algunos puntos que son importantes para nuestro ejercicio de la unidad 2. En las actividades de la unidad 2, ustedes deben desarrollar lo siguiente. Tareas como les estoy mostrando aquí, la actividad de portafolio, el cuestionario en línea y el mapa conceptual. Las dos primeras actividades son individuales y el mapa conceptual es grupal. Con respecto a los ambientes, ya ustedes saben que debe tomar la información de los entornos de información, como valga la redundancia, del entorno de aprendizaje colaborativo, revisar la unidad 2 y la guía respectiva, y además leer, comprender y evaluar el material de soporte. Pero es importante que tengan en cuenta que el material de la unidad 1 también debe estar siendo tenido en cuenta para este ejercicio. Las actividades del e-portafolio implica revisar el manual de las páginas 31 a la 61. Aquí hay algunas personas que se han confundido y entonces vamos a aclararlo. Por eso estábamos indicando aquí que dice hasta antes de la sección trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria. Entonces, en el manual, cuando hablamos de la página 31 a la 61, nos referimos a esta numeración que corresponde al documento como tal. Pero como esta es una parte del manual total de psicopatología, del manual de trastornos del DSM-4, entonces tiene una numeración interna diferente. Por lo tanto, vamos a ir a mirar en la página 31 de esta numeración que corresponde. Entonces, cuando llegamos a la página 31, corresponde a la 69 del manual e inicia por los trastornos generalizados del desarrollo. Desde ahí es donde ustedes deben mirarlo. La página 69 del manual interno o la página 31 del documento. Y debe ir hasta la página 61 del documento, que nos dice hasta antes de los trastornos de ingestión y de la conducta alimentaria. Es decir, en esta sección, sesión del e-portafolio, ustedes deben revisar el material hasta aquí y deben comprender todo lo que se maneja en estos trastornos con sus indicaciones, como cada uno de los trastornos tiene una especificación. Por ejemplo, aquí vemos el trastorno negativista desafiante con sus características diagnósticas, es decir, que leer y comprender, con los síntomas y trastornos asociados, leer y comprender, síntomas dependientes del área del sexo, leer y comprender, prevalencia, en qué nivel de proporciones en la población se encuentra esto, curso, qué forma tiene el desarrollo del trastorno, cómo se manifiesta, cómo inicia, cómo se estabiliza, si hay patrones familiares, o sea, si hay herencia de tipo familiar que sean en el medio ambiente, un diagnóstico diferencial, esto lo estoy explicando para este, pero es para todos, que nos indica con cuáles se puede confundir. Entonces aquí está resaltado los trastornos con los cuales se podría confundir. Y por último, están los criterios para el diagnóstico, de tal manera que aquí en estos cuadros es donde nos dice qué tenemos que tener como indicadores que nos hagan confiar en que el trastorno está evaluado adecuadamente, que nos permitan decir es este trastorno y no otro si cumple A, todos estos elementos, o alguno de estos de acuerdo con la instrucción de cada uno, B, C, todos los elementos que deben comprenderse. Entonces aquí nos dice, debe manejarse estos criterios con esos conocimientos. Entonces, esto para explicar lo que es el e-portafolio. Bien. Por otra parte, el trabajo colaborativo se refiere a la elaboración de un mapa conceptual que represente la psicopatología de infancia y adolescencia. Ya esto se aclaró, que no es la psicopatología en general, sino de infancia y adolescencia. Esto se envió un correo, se dijo por varios medios. Así que es la psicopatología de infancia y adolescencia y sus características. Y por lo tanto, en el mapa conceptual deben limitarse a la psicopatología de infancia y adolescencia, y en ese mapa conceptual
deben representar esos elementos. Este trabajo debe desarrollarse a nivel grupal y colaborativamente, y en él se debe comprender y describir los principales tipos de trastornos desde las diferentes perspectivas planteadas por los materiales evaluados en la unidad 2, es decir, los textos, las teorías de la psicopatología. Pero cuando aquí hablamos de los tipos de trastornos, no es que los van a listar todos, o sea, no van a transcribir el DSM-4 en el mapa, sino los grupos principales. Y usted puede escoger utilizar la caracterización del DSM-4 por los grupos que tiene, o la de la psicopatología evolutiva, u otra que tenga un fundamento en las teorías que hemos visto. El ejercicio debe incluir una discusión en el foro de las características y diferentes conceptualizaciones de los trastornos descritos en las lecturas. Este es un trabajo colaborativo, no se aceptan trabajos individuales. Si por alguna razón de fuerza mayor tiene que estar demostrado, fundamentado en los reglamentos de la universidad, y será aceptado solo por excepción, porque muchas personas quieren hacerlo individual, pero entonces eso no se acepta porque esto es un trabajo colaborativo. Si en su grupo nadie participó y usted solo lo hizo, bueno, ya es diferente, usted no tiene la culpa. Bien, deben organizar el mapa con sus diferentes conceptos y características y elaborar una presentación creativa y académica del mapa. Creativa se refiere a que usen los conceptos adecuadamente, que lo estructuren, pero es un mapa conceptual, no mental. Lo creativo se refiere al buen uso de los criterios que tengan para elaborar los distintos elementos. Entonces aquí al final, cuando miramos la rúbrica, nos va a decir, y por eso les enviamos un material de soporte de cómo se hacen los mapas conceptuales, que hay unos conceptos básicos que deben ser claros, visualizables y organizados. Unos conceptos secundarios claros, organizables y visualizables y organizados, perdón. Y unas proposiciones que sean legibles, claras y fluidas. Es decir, usted en el mapa conceptual debe leerlo, cada proposición parte de un concepto básico, sigue con un concepto secundario y está unida por proposiciones, por palabras, perdón, conectoras que forman las proposiciones. Y se debe leer de una manera inteligente. Y debe tener una buena presentación en un formato que haga que sea agradable visualmente, equilibrado, que cuando se mire el mapa no esté 25 conceptos en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo, o 40 en la mitad y al lado 5 y al otro lado 80, sino que haya una proporción adecuada. Entonces, un trabajo colaborativo. Por otro lado, vamos a mirar la tercera actividad, es el cuestionario, que se basa en el caso que se revisa en la unidad, en el entorno de conocimiento de aprendizaje práctico. En ese entorno hay un caso, ¿verdad?, que nosotros vamos a mirar. Entonces, cuando vamos al entorno del aprendizaje práctico, allí encontramos la guía para el uso de recursos educativos y el ejercicio para el entrenamiento práctico. Entonces, allí encontramos una guía que nos dice cómo debemos hacer el ejercicio del estudio del caso. Y aquí en esta guía, de paso, anoto y disculpen los muchos errores que tenemos aquí, dice fecha de cierre de la actividad. Esta fecha está equivocada. Todas las actividades se cierran el 15 de octubre. Bien, aquí hablamos de el caso. Entonces, lo que debe hacer el estudiante es revisar el caso a partir del material que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico. O sea, el caso que está puesto y ya lo vamos a mirar. En este entorno, el estudiante sigue la presentación de un caso clínico en donde se realiza un diagnóstico a partir del manual DSM-4. El estudiante debe realizar el ejercicio de análisis basándose en los diferentes aspectos de la teoría y el manejo del manual que se han desarrollado en las unidades 1 y 2 y que específicamente han estado trabajando en el portafolio. En este ejercicio, el estudiante debe hacer el seguimiento de los indicadores que plantea el autor para realizar el diagnóstico del DSM-4. Es decir, en ese caso se dice, este es un caso de tal cosa, y se encuentra el diagnóstico del trastorno tal con estos indicadores, y hay un cambio incluso del trastorno. Entonces usted debe revisar por qué se hace ese cambio
y si lo que se está mostrando es coherente con lo que dice el DCM4. Posteriormente puede hacer una comparación en un cuadro. A continuación debe revisar comparando lo que plantea el autor con lo que muestra efectivamente el DSM-4 sobre el tipo de trastorno que propone el autor. Es decir, usted mira lo que dice el autor, él se refiere al DSM-4 como el trastorno X y luego dice el trastorno Y. Usted va al DSM-4 y confirma si lo que está allí puesto realmente está correcto. Posteriormente puede hacer una comparación en un cuadro de trabajo que el estudiante va a elaborar. ¿Qué dice el DSM-4? ¿Qué dice el autor en el curso? Si son dos diagnósticos, entonces qué dicen los dos diagnósticos en el caso y qué dice en el manual. Finalmente, establecer un análisis global del ejercicio en un párrafo o dos a manera de conclusiones. Esto es para uso interno del estudiante. Sin embargo, aquí dice, este ejercicio lo debe hacer personalmente, pero se recomienda que lo coloque en el portafolio. Sin embargo, si no lo hace, no pasa nada porque esto es para su aprendizaje. ¿Sí? Básicamente el ejercicio termina al contestar el cuestionario de actividad práctica, seguimiento de caso y que tiene una valoración de 80 puntos. Es decir, este estudio de caso no le va a aportar una calificación en sí directamente, sino que es el material junto con las lecturas de las unidades 1 y 2 para contestar el cuestionario que vale 80 puntos. Cuando vamos al trastorno, entonces, al caso, perdón, este es el caso. Entonces aquí está un caso que tiene un título con el nombre de un trastorno o un grupo de trastornos. Y aquí le dicen, presentamos el caso de una niña de 5 años diagnosticada de trastorno generalizado del desarrollo. Bueno, después le dice que es un trastorno mixto del lenguaje. Entonces aquí le muestra por qué se diferenció un trastorno mixto del lenguaje. Luego en la siguiente página se habla de un trastorno desintegrativo infantil que corresponde a uno de los trastornos generalizados del desarrollo que son un grupo del DSM-4. Entonces usted debe comparar y revisar esos dos tipos de trastornos y bueno, hacer el ejercicio como lo dice la guía. Luego aquí posteriormente hay un diagnóstico que basado en el DSM-4 y posteriormente dice una comprensión psicodinámica. Entonces ya aquí hay una parte del trabajo que corresponde a una teoría psicodinámica que pues muy bueno para nosotros comprender o aprender y habla de un tratamiento, proceso terapéutico, pero en este momento a nosotros lo que nos interesa es la parte del diagnóstico porque en eso nos trabajamos para comprender los distintos trastornos de la psicopatología de infancia y adolescencia. Entonces, con este material ya podemos responder el cuestionario. Prepárense muy bien, no lo dejen para última hora, lean todos los materiales. Recuerden que tienen dos opciones y que es hasta el 15 de octubre. Entonces, les recuerdo. 1. Trabajar en grupo, hacer el ejercicio del trabajo colaborativo, hacer aportes que realmente sean aportes, no copiar y pegar información. Y además acuérdense que estamos haciendo un mapa conceptual, entonces usted debe proponer la idea del esquema, los conceptos que deben ir en el material que se les envió en los foros. Ahí dice una sugerencia que se haga una planilla, una matriz de los conceptos para después pasarlos al mapa conceptual. Y recuerden, estamos hablando de psicopatologías de infancia y adolescencia. Hay muchas personas que están hablando de psicología evolutiva, eso pues realmente me preocupa porque no tienen la comprensión clara de los términos. Por favor, revísense bien. Ahora, la psicopatología evolutiva es un enfoque de la psicopatología de infancia y adolescencia. Entonces el mapa no puede ser de psicopatología evolutiva solamente porque esa es una perspectiva y para eso tienen que leer y analizar todo el material. Entonces creo que con esta información es bastante el material que podemos tener en cuenta. En este archivo está el material para que ustedes elaboren los mapas conceptuales como una ayuda. Y aquí precisamente hay un mapa conceptual elaborado por la herramienta CMAP-Tool donde están los conceptos, los conectores que forman las proposiciones y si ustedes van en la dirección de las flechas pues van leyendo las proposiciones que se atraviesan en distintos contextos en del mapa conceptual. Aquí está la herramienta para indicarles que deben hacer eso, cómo utilizarlo. Entonces espero que este video les sea de mucha utilidad. Bueno,
sido un placer.